carpeta. Ok. Listo. Perfecto. Lo dejo entonces para que nos regale la charla. Le agradecemos que nos acompañe el día de hoy y le agradecemos a todos los participantes también por encontrarse con Hombre, nosotros. Vamos a permanecer con los micrófonos cerrados y al final vamos a hacer la sesión de preguntas dándole levantar la mano quien requiera la palabra. Adelante, doctor Vázquez. Muchas gracias. bueno, muchas gracias a ustedes, todos mis amigos, por la invitación. Gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. En esta noche hablaremos sobre las deformidades de los dedos centrales del pie. Quisiera que nos dedicáramos un poco más a tres deformidades que son las más frecuentes, que son los dedos en garra, dedos en masa y dedos en martillo. Entonces, dando inicio, se trata de alteraciones en la alineación de los dedos centrales del pie, ya sea en el sentido longitudinal o en el sentido transversal, que frecuentemente están asociadas a imbalances musculares entre la musculatura intrínseca y la musculatura extrínseca del pie. Esto se traduce que los dedos apoyen en forma inadecuada y frecuentemente produzcan puntos dolorosos a nivel de los dedos. Afectan a un 20% de la población general, lo cual es bastante en casos como en series como los de Roger Mann, que es una persona muy importante en la cirugía del pie y tobillo a nivel mundial. Se presenta hasta en un 20% de la población. Afecta principalmente a mujeres en una relación de 5-1 y se presenta normalmente en forma más frecuente en la sexta y la séptima década de la vida. Afecta principalmente el segundo dedo, pero puede estar afectado cualquiera de los dedos. En cuanto al origen, tenemos que puede ser congénito, como en el caso de las deformidades asociadas a la artrogriposis múltiple, al pie equinovaro congénito, al Charcot-Marie-Tooth, o las causas más frecuentes que son las adquiridas. Dentro de las causas adquiridas podemos reagruparlas en dos, unas que son de origen biomecánico, que son las más frecuentes, y unas que son de origen traumático. Entre las de origen traumático, para salir ya de ellas, están las deformidades en cuello de cisne y las lesiones de la placa plantar. Entre las biomecánicas, que como dije que son las más frecuentes, tenemos que las podemos reagrupar también en estáticas y dinámicas. En estáticas estaría la de uso de calzado inadecuado y en las dinámicas estarían las que se pueden considerar por sustitución flexora, por sustitución extensora y por estabilización flexora. ¿Qué es esto? La sustitución flexora es cuando hay debilidad por ejemplo, del tendón de Aquiles. Entonces, esa potencia para despegar el talón del piso durante las fases de la marcha es suplida por los flexores de los dedos, con lo cual utilizando esta fuerza flexora durante largo tiempo se va produciendo una deformidad en flexión de los dedos. Lo propio ocurre en una sustitución extensora, que es cuando hay alteraciones de la potencia del tibial anterior, por ejemplo. Un tibial anterior muy débil ocasiona que los extensores de los dedos traten de suplir esta potencia necesaria para la dorsiflexión del tobillo, lo cual con el tiempo genera una deformidad en extensión, sobre todo de la metatarsofalángicas de los dedos. Y la otra condición es la estabilización flexora, que principalmente se presenta cuando hay tendencia a la pronación del antepié en afecciones como el pie cabo, el varo del retropié compensado, en el pie plano elástico. El común denominador es que hay una elevación del borde externo del antepié con una respuesta compensatoria en flexión de los dedos, buscando estabilizar los puntos de apoyo del pie. Como les dije, de las traumáticas están el dedo en cuello de cisne, que es
como ya veremos, una ruptura de la bandeleta central del mecanismo extensor, lo cual ocasiona una deformidad en flexión de la interfalángica proximal y en extensión de la interfalángica distal. Y la ruptura de la placa plantar, que produce una elevación de la falange proximal de los dedos. Aquí un recuento breve anatómico en donde observamos a nuestra izquierda en una vista dorsal del mecanismo extensor, en donde hay el tendón extensor largo de los dedos. A nivel del dorso de la falange proximal se divide en tres porciones, las dos cinchas laterales y una bandeleta central que se inserta en el dorso de la base de la falange media del dedo, mientras que las cinchas laterales se hacen un poco más laterales y más inferiores y vuelven, y a nivel del dorso del extremo distal de la falange media, vuelven a unirse para insertarse en un tendón conjunto en la base de la falange distal de cada uno de los dedos. Es importante mencionar las cinchas extensoras, que son unas proyecciones fibrosas que emite el tendón extensor largo de los dedos a nivel del dorso de la articulación metatarsofalángica, y que ellas rodean circunferencialmente a la base de la falange proximal, y algunas de ellas se insertan en la cara plantar de la base de la falange proximal, y a través de estas cinchas extensoras es que el tendón extensor largo de los dedos cumple su principal función, que es la elevación de la falange proximal y la extensión de la metatarsofalángica de los dedos. Cuando esta articulación metatarsofalángica se encuentra en posición neutra o en flexión plantar, es que este tendón extensor largo de los dedos tiene una, digamos, una función débil extensora de las interfalángicas. En el caso del extensor corto de los dedos, vemos que él corre lateralmente, al tendón extensor largo, y se va a insertar en la cara dorsal de la base de la falange media de cada uno de los dedos. Esta es una vista plantar en donde nos aprovechamos para señalar el mecanismo flexor compuesto por el flexor corto de los dedos, el cual a nivel del extremo distal de la falange proximal se divide en dos haces que van a terminar a cada uno de los lados de la cara plantar de la base de la falange media de cada uno de los dedos. A través de estos dos haces pasa el tendón del flexor largo de los dedos, que va a insertarse a nivel de la falange distal. Estos van a producir, sí, la flexión de las interfalángicas. En la diapositiva de la derecha vamos a observar los músculos interóseos y los lumbricales, que lo importante de esta figura es que mostrarles que ellos se insertan principalmente en las bandeletas o en las cinchas extensoras de las que les hablé anteriormente, y parcialmente también en la base de la falange proximal. Es importante también aprovechar esta diapositiva para mostrar que el eje de fuerza de estos tendones interóseos y lumbricales viene ubicado inferior al centro de giro de la cabeza del metatarsiano. ¿Por qué es importante esto? Gracias a esta ubicación es que estos músculos tienen el poder de flexionar la falange proximal, y a través de sus inserciones en las cinchas extensoras es que ellos hacen la extensión de las interfalángicas. Pero cuando esta posición de esta articulación se modifica, cuando se hace una deformidad en extensión de la metatarsofalángica, esto se asciende y el vector de fuerza de estos músculos ya no va a ser plantar, sino va a ser dorsal. Entonces se convierte en una fuerza que perpetúa la deformidad. Entonces, eso es importante porque cuando veamos, como en el caso de la cirugía mínimamente invasiva del pie, que nosotros preferimos hacer
normalmente estamos haciendo tanto tenotomía del tendón extensor o del mecanismo extensor como tenotomías a nivel del mecanismo flexor. Con esto solamente dejamos funcionando a los interóseos y a los lumbricales, debido a que nosotros no necesitamos una fuerza prensil en los dedos. Nosotros no necesitamos agarrar objetos con los dedos de los pies. Nosotros lo que necesitamos es que flexione con fuerza la metatarsofalángica y nos sirva de impulso, ¿sí? Aquí para mostrar, bueno, que cada articulación tiene su bolsa articular, que tiene sus reforzamientos a nivel medial y a nivel lateral, que se llaman los ligamentos colaterales medial y lateral de cada una de las articulaciones, ¿no? Además se considera que son reforzamientos de la cápsula articular. Aquí mostrar también el ligamento intermetatarsiano que viene ubicándose plantarmente. Aquí mostramos la placa plantar, que se trata de un reforzamiento, digamos, aponeurótico prácticamente de la superficie plantar de la bolsa articular o de la cápsula articular de la articulación metatarsofalángica. Importante mencionar en ella que se origina en la cara plantar de la cabeza del metatarsiano proximalmente a la superficie articular y se inserta a nivel de la cara plantar de la base de la falange proximal. Esta inserción proximal es muy laxa y es un sitio, o es el sitio por donde se va a romper la placa plantar cuando hay o una lesión traumática o hay una deformidad progresiva del dedo en extensión de la metatarsofalángica. Bueno, aquí para recordar nuevamente la ubicación plantar de los interóseos, tanto dorsales como plantares, como del tendón lumbrical, que vienen ubicándose por debajo del centro de giro de la articulación metatarsofalángica. Bueno, en cuanto a los tipos de deformidades, tenemos que hay deformidades en sentido longitudinal y en sentido transversal. En sentido longitudinal podemos mencionar el dedo en martillo, el dedo en masa, los dedos en garra, el dedo en cuello de cisne y la lesión de la placa plantar. Y en sentido transversal tenemos la clinodactilia, los dedos en ráfaga. Bueno, el juanetillo no es una alteración de los dedos centrales. Ahí, bueno, ahí cabría más lo que se llama el síndrome del segundo espacio o dedos centrales abducidos. Bueno, iniciemos con el dedo en masa. La característica es una flexión de la interfalángica distal. Afecta principalmente un dedo. Predominantemente sucede en el segundo dedo, que casi siempre es el dedo más largo del pie. Produce una callosidad dolorosa en el dorso de la interfalángica distal en series hasta de un 93%. Esa es la causa principal del motivo de consulta. Y bueno, menos frecuentemente, pero también igual de molesto, una deformidad ungueal, que casi siempre es perenne y aunque corrijamos la deformidad, no logramos mejorar. Se presenta principalmente en mujeres también. Hay una causa de todas estas deformidades en el sentido longitudinal, que es el acopio inadecuado contra la cajilla anterior del calzado. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, que el dedo choca con la cajetilla o la punta del zapato, sobre todo cuando es el dedo más largo, como el segundo dedo en el caso de los pies griegos. Entonces se produce una deformidad en flexión, ya sea de la interfalángica distal, como en el caso de los dedos en masa, o de la interfalángica proximal, como en el caso de los dedos en martillo o de los dedos en garra. Esto con el tiempo va produciendo una hiperkeratosis plantar en la pulpejo del dedo, una hiperkeratosis dolorosa en el dorso de ya sea de la interfalángica distal, como en el caso del dedo en masa, o en la interfalángica proximal, como en el caso de los dedos en garra o de los dedos en martillo. De igual manera, como hay una proyección
hacia abajo de la cabeza del metatarsiano se va a producir una hiperkeratosis plantar del correspondiente metatarsiano. Aquí está foto para mostrar un pie griego, cómo es el segundo dedo más largo y lo cual predispone a que haga lo que anteriormente mencioné del impacto con la cajilla del calzado. Bueno, en cuanto al tratamiento de esta deformidad, puede ser un tratamiento quirúrgico y un tratamiento no quirúrgico. En realidad, el tratamiento no quirúrgico se presenta muy poco. La verdad es que las personas casi no consultan mucho con estas características, que no les duele, que no les molesta mucho. Y entonces en esos casos uno lo que utiliza, sobre todo si es una deformidad corregible, si es una deformidad elástica, lo que utiliza uno son algunos realces o algunas ortesis interdigitales o subdigitales que levanten un poco el dedo y nada más. Pero más tratamiento quirúrgico también depende de si es una deformidad flexible o si es una deformidad rígida. Entonces aquí tenemos un algoritmo. Cuando es una deformidad flexible, generalmente basta con hacer una tenotomía de flexor largo de los dedos, la cual haríamos a nivel de la cara plantar de la interfalángica distal. Con eso solamente corregimos una deformidad flexible. Cuando es una deformidad fija, además de la tenotomía del flexor largo de los dedos, hay que hacer un procedimiento que es o una artroplastia o una artrodesis de la interfalángica distal. Entonces, aquí estamos mostrando la forma de hacer tratamiento quirúrgico del dedo en masa, que se hace utilizando una incisión elíptica a nivel del dorso de la interfalángica distal. Esta incisión debe ser que comprometa todos los planos, o sea, inclusive que seccione y reseque parcialmente la porción distal del tendón extensor largo de los dedos, obviamente respetando a los lados los paquetes neurovasculares. Entonces resecamos el exceso de piel, resecamos la parte del tendón extensor y luego procedemos a liberar los ligamentos colaterales. ¿Sí? Resecamos posteriormente los cóndilos de la falange media. Si deseamos hacer una artrodesis de la interfalángica distal, además deberemos resecar la superficie articular proximal de la falange distal. Bueno, habiendo hecho esto, reducimos la deformidad. Si queremos, podemos fijarla con un pin liso. Si no queremos, no es absolutamente necesario. Lo más importante es que al momento de cerrar la herida, la sutura sea en todos los planos, es decir, que comprometa la piel, tejido celular subcutáneo y los extremos proximal y distal del tendón extensor. Aquí un caso clínico en donde mostramos lo mismo. Miren cómo se reseca en una incisión en ojal que afecta, desde el principio llega hasta el hueso. Resecamos el tendón extensor. Aquí estamos ya liberando, inclusive se puede hacer la liberación del tendón flexor si vemos que es necesario. Eso depende de la forma que adopte el dedo. Podemos hacer a través de la misma incisión, del mismo abordaje, podemos hacer la tenotomía del tendón flexor, pero esto no siempre es absolutamente necesario porque apenas que nosotros resequemos los cóndilos de la falange media, se produce un acortamiento del dedo y bueno, ya el tendón flexor queda un poco redundante y muchas veces no es necesario hacerle la tenotomía al tendón flexor. Entonces resecamos los cóndilos de la falange media, luego introducimos un pin. Si queremos, podemos introducir el pin primero anterógrado y luego lo devolvemos en forma retrógrada. Cuando reduzcamos la deformidad, atravesamos hasta la falange media y por último, como les digo, hacemos la sutura en un solo plano
comprometiendo también el tendón extensor o involucrando el tendón, los extremos del tendón extensor en la sutura. En cuanto al dedo en martillo, es la deformidad en flexión a nivel de la interfalángica proximal. Hay dos tipos de dedo en martillo. Un dedo en martillo que se llama simple y un dedo en martillo que se llama complicado. El dedo en martillo simple es aquel en donde solamente hay flexión de la interfalángica proximal y hay extensión de la interfalángica distal. Y el dedo en martillo complicado es aquel que se acompaña, además de estas dos deformidades que les mencioné de las interfalángicas, se acompaña de una deformidad en extensión de la metatarso falángica. Igual lo que les mencioné anteriormente, eso frecuentemente es producido por un choque anómalo del dedo contra la cajetilla del zapato. En cuanto al tratamiento, podemos decir que si es un dedo muy sintomático, con callosidades muy dolorosas, o sea, muchas veces también nos consultan porque estéticamente esto es muy desagradable para las mujeres. Entonces, si es un dedo flexible, se puede utilizar una técnica quirúrgica que es el procedimiento de Girlestone, que es la desinserción distal a través de una incisión en la cara plantar a nivel de la interfalángica distal, a través de la cual seccionamos el tendón flexor largo de los dedos a través de una segunda incisión en la cara plantar de la base de la falange proximal. Recuperamos el tendón, lo hendimos en sentido longitudinal, ocasionando dos porciones, una medial y una lateral. Cada una de estas porciones se va a introducir respectivamente por un túnel lateral, digamos así, un túnel lateral y un túnel medial en los tejidos blandos de la base del dedo, a través de una tercera incisión en el dorso del dedo correspondiente. Se recuperan estas dos porciones, las cuales se suturan entre sí en el dorso de la base del dedo, ¿sí? Aquí el diagrama, más o menos, cómo estamos seccionando el flexor de los dedos, que vendría siendo este flexor largo. Aquí está seccionado, aquí está replegado hacia el dorso, perdón, y aquí, no sé si se alcanza a ver allá, ya está suturado en el dorso de la base del dedo. Ese es el procedimiento de Girlestone, utilizado principalmente para los dedos martillo flexibles. Cuando ya hay un dedo en martillo rígido y, o sea, que no se corrige manualmente, que normalmente estos dedos son más sintomáticos, tienen mayor callosidad dolorosa en el dorso de la interfalángica proximal y también cuando es un dedo en martillo complicado, o sea, que se acompaña de flexión de la metatarso-falángica, también va a tener hiperkeratosis plantar dolorosa por debajo de la cabeza del metatarsiano correspondiente. Entonces, en este caso podemos echar mano a un procedimiento que se llama procedimiento de Dubrais, que es igual al que hicimos para el dedo en masa, pero en el dorso de la interfalángica proximal del dedo. Aquí también hacemos una incisión en ojal, resecamos en un solo plano todo, la piel, tejido celular subcutáneo y una porción del tendón extensor. De igual manera, liberamos los ligamentos colaterales, liberamos la cápsula plantar, resecamos los cóndilos de la falange proximal. Si queremos hacer artroplastia, que no siempre es necesario, o sea, eso ya cada quien, es al gusto de cada quien, porque si solamente se hace la artroplastia de interposición, no la artrodesis, también tiene igual muy buenos resultados. Entonces, pero si deseamos hacer la artrodesis de la interfalángica proximal, lo que hay que hacer es resecar la superficie articular de la falange media. Reducimos la deformidad, si queremos, la fijamos con un pin liso y luego
fíjense, aquí alcanzamos a ver cómo se sutura en un solo plano todo los bordes de la piel y los extremos proximal y distal del tendón extensor. Reducimos la deformidad, si queremos, con el pin liso o con una sutura, que esto ya casi no se está utilizando, que es la sutura casi como, digamos, como un pull-out, porque esto produce muchas zonas de presión aquí en los bordes de la herida y causa necrosis de la piel, del dorso del pie, pero con una sutura normal, como se muestra acá, también es absolutamente suficiente. Este es un caso clínico, también repetimos la incisión, bueno, en este caso hicieron una incisión longitudinal. Para mí es más fácil hacer la incisión transversal porque en un solo plano me llevo todo. ¿Okay? Hacemos la resección de los cóndilos, si queremos hacer la resección de la superficie articular de la falange distal, la forma como pasamos los pines en forma anterógrada y luego los retrocedemos luego los retrocedemos en forma retrógrada y suturamos la piel, fíjense, para cuando hacemos incisiones longitudinales, una de las desventajas es que para suturar el tendón extensor, tenemos que suturar primero el tendón antes de suturar la piel. En cambio, cuando hacemos una incisión transversa en ojal, pues un solo plano, comprometes todo. Bien, hablando de los dedos en garra, digamos que la deformidad es igual a los dedos en martillo, es decir, sobre todo a los dedos en martillo complicados. Es decir, los dedos en garra son unos dedos en martillo, pero que afectan a todos los dedos, a más de un dedo del pie. ¿Sí? Esta gráfica nos muestra cómo en un estudio hecho en un cadáver, por ejemplo, nos muestra cómo se reproduce la deformidad de los dedos en garra cuando nosotros hacemos una tracción al mismo tiempo de los, proximalmente acá en la pierna, cuando hacemos la tracción al mismo tiempo de los tendones extensores y de los tendones flexores, se produce la deformidad de los dedos en garra. Cuando nosotros hacemos, este es el estado en reposo, aquí estamos haciendo tracción solamente de los tendones extensores de los dedos y fíjense cómo se produce solamente la deformidad en flexión dorsal de la interfalángica, de la metatarsofalángica de los dedos. ¿Sí? Cuando hacemos solamente tracción proximal de los tendones flexores de los dedos, se produce una flexión de las interfalángicas. ¿Sí? En cambio, cuando producimos la tracción conjuntamente de los dos, tanto los extensores como de los flexores largos de los dedos, se produce o se emula una deformidad de dedos en garra. Por eso es que deducimos que normalmente hay una predominancia de los músculos extrínsecos sobre los músculos intrínsecos para producir una deformidad de dedos en garra. Aquí lo propio, pero solamente con el dedo gordo, con el hallux. Entonces, los dedos en garra, como les dije, afectan a varios dedos. Puede ser rígido o flexible y hay deformidad de inflexión de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal, además de deformidad en extensión de la metatarsofalángica. Bueno, una foto clínica. Esta aquí, en este caso, está asociado a los dedos en garra a un pie cabo. Bueno, en cuanto al tratamiento quirúrgico, ya me voy enfocando más hacia la parte que más me gusta a mí. Me disculparán, pero bueno, me está gustando más a mí la cirugía mínimamente invasiva del pie. Me ha ido muy bien desde hace 8 años. Me siento más cómodo, por eso de pronto ya estoy enfocándome un poco más. Nosotros los de cirugía mínimamente invasiva del pie tendemos solamente a alinear el dedo. No importa que de pronto la radiografía estéticamente no nos quede muy bien. Lo importante es que el dedo esté alineado y con eso para nosotros, tanto estéticamente como funcionalmente, el dedo con eso es suficiente. Entonces, nosotros acostumbramos a
cuando vamos a corregir quirúrgicamente estas deformidades, lo primero que hacemos es intentar, sin antes incidirle al paciente por ninguna parte, una manipulación, bueno, cuidadosa pero enérgica del dedo, tratando de corregir la deformidad, rompiendo manualmente, por ejemplo, la retracción capsular dorsal de la metatarsofalángicas y las retracciones capsulares plantares de las interfalángicas. Bueno, si vemos que con eso no es suficiente, entonces pues ya procedemos a la secuencia de la liberación de los tejidos blandos. En este caso, por ejemplo, preferimos hacer inicialmente la capsulotomía dorsal de la metatarsofalángicas, ¿sí? Si manipulamos el dedo, miramos si nos quedamos satisfechos con esto. Si no, entonces hacemos la capsulotomía plantar tanto de la interfalángica proximal como de la interfalángica distal. Y ahí vamos viendo. Si vamos necesitando mayores liberaciones de tejido blando, entonces hacemos la tenotomía del flexor largo de los dedos, y cuando ya necesitamos hacer la tenotomía del flexor largo de los dedos, entonces sí se hace necesario el cuarto paso, que es el alargamiento o la tenotomía del tendón extensor de los dedos. De todos modos, es mi obligación hablarle, pues repetirle que estos dedos en garra también se pueden corregir, por ejemplo, cuando son los dedos en garra flexibles, se puede utilizar el procedimiento de Gilestone, que ya se los mencioné anteriormente, la transferencia del tendón flexor largo de los dedos hacia el dorso de la falange proximal, y el procedimiento de Dubrais, que es la artroplastia o artrodesis de la interfalángica proximal. Obviamente, estos procedimientos, como les digo, van a ir acompañados a necesidad de otras liberaciones de tejido blando, como las que ya les mencioné ahorita. Ahora sí, lo que más me gusta a mí, las alternativas mínimamente invasivas. Pues, los que hacemos cirugía mínimamente invasiva del pie utilizamos este instrumental, que consta principalmente, bueno, de el bisturí percutáneo, que es bueno, son diferentes tipos de bisturí percutáneo, pero el común denominador de ellos es que tienen un vástago largo y que tienen una superficie de corte en la punta solamente, lo cual nos permite trabajar en profundidad respetando, en este caso, estructuras nobles, ¿sí? Utilizamos también fresas de corte lateral, que hay de varios tipos. Los principales son las fresas que son para hacer cortes lineales, y las fresas como esta, que son las fresas cónicas, que son fresas utilizadas para rebajar exostosis, por ejemplo, o prominencias óseas. Entonces, a través de incisiones milimétricas nosotros, y utilizando pues bisturí percutáneo, que tiene las características esas que le dije, en este caso se está mostrando a la izquierda un diagrama donde estamos haciendo la tenotomía del tendón extensor o del mecanismo extensor, y al mismo tiempo por la misma incisión aprovechamos para hacer la capsulotomía dorsal. En este caso el diagrama está mostrando un dedo en martillo, ¿no? Complicado, que tiene flexión de la metatarsofalágica, obviamente con retracción de la cápsula dorsal. Entonces hacemos la liberación. Aquí es un trabajo que hizo el doctor Paul Golanov, una disección anatómica excelente que nos muestra a través del abordaje cómo estamos liberando todas estas estructuras dorsales de la metatarsofalágica. Aquí también mostramos en esta disección cómo selectivamente nosotros, haciéndole una extensión con manual a la metatarsofalágica, hacemos que el tendón o el mecanismo extensor sea prominente por debajo de la piel, lo cual nos permite identificarlo fácilmente, y a través de una incisión milimétrica lo liberamos, como aquí en el caso del cadáver. Este es otra, bueno, aquí en este diagrama estamos mostrando cómo hacemos lo mismo, la liberación de la cápsula plantar, disculpe, de la de la interfalángica distal, y al mismo tiempo estamos haciendo la liberación del tendón flexor largo.
Lo mismo también podemos hacer aquí cuando necesitamos hacer la liberación de la cápsula plantar de la interfalángica, y si necesitamos, bueno, yo siempre lo hago también, una desinserción del tendón flexor corto de los dedos. Ustedes saben que nosotros eso no nos causa estrés porque conservamos la musculatura intrínseca que nos ayuda a cumplir la función principal de los dedos del pie, que es el impulso del antepié en las fases finales del despegue del pie, para lo cual es suficiente con esta musculatura. Aquí estamos mostrando cómo a veces no son suficientes todas estas liberaciones de tejidos blandos y tenemos que hacer también osteotomías, ¿sí? Entonces, en este caso se está mostrando una osteotomía de cuña de base plantar a nivel de la base de la falange proximal, como les digo, que nos ayuda a terminar de corregir, perdón, la deformidad. Vale aclarar que nosotros preferimos intentar primero con la corrección manual sin abrir, la corrección de tejido o el balance de los tejidos blandos antes de hacer las osteotomías. Obviamente, todo va siendo progresivo dependiendo de la necesidad del caso, de la rigidez del dedo. Y a la derecha estamos mostrando igual una disección en una pieza anatómica y la forma como a través de esta incisión pequeña y utilizando la fresa de corte lateral, que también tiene la característica que tiene un vástago largo y que la superficie de corte se encuentra pues diferentes dimensiones dependiendo de la necesidad y del hueso que vayamos a cortar. La superficie de corte nos permite ubicarnos solamente en la parte del hueso que nosotros queremos afectar. Entonces, respetando estructuras nobles, como vemos aquí, aquí está el vástago de la fresa y estamos solamente afectando la parte ósea. Sí, aquí nos muestra el caso clínico, fíjense cómo a través de una incisión milimétrica, aquí estaríamos haciendo con la fresa de corte lateral la osteotomía de la base de la falange. Aquí, osteotomías dorsales, cuando queremos hacer extensión, por ejemplo, de la interfalángica, perdón, de la falange media, sí, dependiendo de la necesidad por la severidad del caso. O también se pueden hacer por vía plantar. Pues en este caso yo generalmente las hago por vía plantar, porque igual si yo corto toda el espesor de la falange, igual me va a permitir corregir la deformidad en flexión de la falange. No nos interesa tanto que quede anatómica la falange en la radiografía. Lo que nos interesa es que el paciente alinee el dedo y eso con el tiempo es suficiente para que se les desaparezcan todos los puntos de presión. Aquí la forma como hacemos también la misma osteotomía, pero por la cara plantar. Y bueno, fíjense que es una incisión muy pequeña. Todos estos procedimientos se hacen con anestesia local. Cuando ya tenemos que venirnos un poco más proximal, que necesitamos osteotomizar o hacer liberación de tejidos blandos más proximalmente, pues preferimos hacer una anestesia a nivel del cuello de pie. Este es un caso de una clinodactilia, también igual, fíjense cómo a través de una incisión pequeñita hacemos una cuña de corte con el vértice de la deformidad, que normalmente es un vértice lateral, pero igual, o sea, si usted quiere hacer la cuña o quiere hacer una osteotomía completa, igual le sirve para corregir. Aquí la forma como se corrigió esta clinodactilia, miren cómo alineó a la derecha completamente el dedo a través de una incisión milimétrica. Bueno, ahora a mostrarle por último algunos casitos míos. Este es un caso de una niña, una joven de 15 años, hija de un médico, muy amigo, que tenía un dedo en masa, ¿sí? Un segundo dedo en masa. Ella tiene lo que se llama un pie griego, que el segundo dedo es un poco más largo que el dedo gordo.
y a ella le estaba causando una deformidad en masa y en desviación lateral de la falange distal. Ella tenía una zona dolorosa aquí en el dorso de esta interfalángica y le causaba mucha molestia desde el punto de vista estético, ¿sí? Entonces le hicimos una osteotomía completa a nivel de la diáfisis de la falange proximal por vía percutánea plantar y bueno, alineamos el dedo sin ninguna fijación con pines ni nada, con el vendaje corrector postquirúrgico. ¿Sí? Más o menos al mes y medio de la cirugía. Y esta es una foto de me la envió ella hace más o menos 5 días, ya tiene 2 años de operada. Fíjense cómo es un resultado estético excelente, con una muy buena alineación del dedo. Y fíjense que ya el dedito es un poco más corto que el dedo gordo. Aquí el pie derecho también, que era inclusive más sintomático, fíjense cómo al mes y medio más o menos ya estaba alineado el dedo y aquí a los 2 años como está un resultado excelente. Bueno, aquí cuando necesitamos hacer osteotomías a nivel de la cabeza del metatarsiano, preferiblemente nosotros hacemos lo que se llamaría una osteotomía de Weil percutánea. La osteotomía de Weil es una osteotomía oblicua a nivel del dorso del extremo distal del metatarsiano, ¿sí? Que se hace en forma abierta, se desplaza hacia abajo y hacia proximal la cabeza del metatarsiano, con lo cual se produce un acortamiento del rayo y una redundancia, digámoslo así, de los tejidos blandos, con lo cual se logra digamos, un balance. Yo esto lo utilizo sobre todo, bueno, primero, lógicamente, intentamos hacer la reducción manual, sin abrir, sin nada. Cuando son deformidades, por ejemplo, dedos en garra muy leves, eh, prefiero intentar a veces hacer solamente la osteotomía de Weil percutánea, porque he visto con mucha frecuencia, solamente con hacer esto, gracias a que el metatarsiano se desplaza un poco hacia proximal y hacia abajo, además de que la fresa de corte tiene un diámetro de 2 milímetros, eso siempre nos produce un acortamiento de 2 o 3 milímetros. Eso sumado a la tracción plantar que ejerce los tejidos blandos, hacia la tracción proximal que ejerce los tejidos blandos de la cabeza o en la cabeza del metatarsiano, eso me produce un acortamiento del rayo y me genera una leve redundancia de los tejidos blandos. Les soy sincero, cuando he hecho esto en deformidades muy leves, casi que no he necesitado hacer más liberaciones ni más osteotomía. Entonces, pues fíjense que es una técnica muy versátil, utiliza incisiones pequeñas, se puede hacer con anestesia local de deambulación inmediata. Obviamente al principio es un poco difícil, necesita uno guiarse con el intensificador de imagen, porque esto necesita mucho entrenamiento táctil, ¿sí? Necesita mucho entrenamiento táctil para tú saber cuando ya cortaste el huesito, cuando ya terminaste, cuando ya hiciste la tenotomía. Sí, ¿me entiendes? Entonces, inicialmente uno se tiene que irradiar mucho. La verdad es que ya yo, gracias a Dios, me estoy irradiando poco. Uno va adquiriendo una experiencia táctil que le permite a uno trabajar ya en últimas prácticamente sin intensificador de imagen. Otro caso, bueno, en este caso unos dedos en garra leves, digamos, asociados también a lo que se llama una deformidad en ventarrón, que es que los dedos se dirigen acompañando al dedo gordo, en este caso acompañando en abducción o hacia lateralmente al dedo gordo. Los dedos laterales acompañan al dedo gordo. En este caso también, bueno, obviamente corregimos en forma percutánea el juanete, ¿sí? Y también hicimos la corrección percutánea de los dedos en garra leve. Cuando yo le hice,
pies. Este es un caso, ejemplo de lo que yo estoy diciendo. Apenas que yo le hice inicialmente la manipulación de los dedos, o sea, sin abrirlo, y le hice de entrada la osteotomía de Weil percutánea, los deditos se me alinearon y no tuve que hacerle más nada. ¿Me entiendes? O sea, no tuve que hacerle la liberación ni de los tendones extensores ni de los tendones flexores para lograr el balance de tejidos blandos, sobre todo en esta paciente que es una paciente joven, pues de todos modos, pacientes mayores, ya añosos, uno no le importa mucho hacer la estenotomía, pero bueno, en pacientes jóvenes yo prefiero pues intentar dejársela. Este es el caso más o menos al mes de operada y este es un caso, el mismo caso, ya esa paciente la operamos el 20 de enero, o sea que a hoy tiene 3 meses y miren el resultado estético excelente, ese es su pie izquierdo y este es el pie derecho. También un caso con 3 meses solamente de operada, la paciente está apoyando desde el mismo día de la cirugía, o sea, mejor dicho, la verdad es que yo estoy muy contento con esta oportunidad que se me da de hacer la técnica mínimamente invasiva. Este es un caso que operamos hace aproximadamente 1 mes y medio, ¿sí? Que tiene, bueno, tiene un juanetico también no tan grande, tiene hallux limitus, artrosis bastante importante de la metatarsofalangica del hallux, pero lo que más le molestaba al paciente era la deformidad en martillo de dedos, el supraducto de los dedos, ¿sí? Todo esto lo corregimos haciendo pues, balance de tejidos blandos, osteotomías percutáneas, bueno, obviamente la corrección del juanete. Y esta, por ejemplo, es la foto que me mandó el paciente o la paciente hace 3 semanas después de operada. Ella misma, con la contingencia por el coronavirus, se hacía, pues yo le enseñaba con videos, se hacía los cambios de vendaje y miren el resultado bastante satisfactorio para el tiempo que llevaba, 3 semanas, ¿no? Obviamente, bueno, una característica de la técnica percutánea es que los episodios de edema de los pies son mucho más duraderos que con las técnicas abiertas, ¿no? Pero ya eso lo sabemos y eso pues no impide, uno le explica al paciente y eso no impide que el paciente haga sus actividades, ¿no? A veces les da un poco de temor porque se les está hinchando un poco los pies, pero uno los tranquiliza diciéndole que ya eso lo sabemos, eso se debe a que nosotros el hematoma prácticamente queda incluido dentro del pie, casi no sale la sangre. Sí, entonces, pues ellos normalmente se acostumbran muy rápido a esto. Este es otro caso de un juanete bastante importante a nivel de ambos pies, con una deformidad también en martillo, bueno, en este caso una deformidad en garra, porque afecta interfalángica proximal, también le hicimos las mismas correcciones con técnicas percutáneas y más o menos 1 año, 3 meses después de la cirugía. Bueno, aquí estéticamente este dedito todavía nos quedó un poquito levantadito aquí, pero ya a la paciente no le molesta. Yo inclusive le propuse, hombre, mira, vamos a alinear un poquito más este dedo, pero ella me dijo que no, que ya se sentía bien así y que no le importaba. Bueno, mejor. Y este es el otro pie de la misma paciente, con un resultado a 1 año, 3 meses, pues muy buen resultado estético. Este es un caso muy chévere porque es una señora de estrato 2, ¿sí? Que muy agradable, la señora con una artritis reumatoidea, que ha sufrido mucho la señora en la vida, y por lo tanto me agradó mucho tener un buen resultado con esta señora. Es una señora que tiene una deformidad de dedos en garra en ambos pies, ¿sí? En este caso solamente le hemos operado los dedos del pie derecho, izquierdo, perdón, le hicimos las mismas correcciones, ¿sí? En forma percutánea. En este caso, como es una artritis reumatoidea y era una deformidad bastante rígida y bastante marcada, preferí hacerle la fijación
con pines intramedulares. Pues no es algo descabellado. Mi profesor, el doctor Steven Isham, no le gusta esto, pero tampoco es que lo regañe a uno si uno necesita hacer. Entonces, le dejamos los pines 3 semanas, a las 3 semanas le retiramos, o sea, el resultado estético y funcional es muy bueno, porque esta señora no se podía poner zapatos sin sentir molestias y ya llegó muy contenta con su piececito. Al principio hizo algo de sufrimiento en el pulpejo de los dedos, pero bueno, ya después, esta foto ya viene siendo más o menos a los 3 meses, todavía se hinchan un poquito los dedos, pero bastante mejor. Si yo quiero hacerle un retoque por estética del pie con anestesia local, le puedo hacer osteotomías y realineaciones de los dedos si ella quiere, ¿no? Si ella prefiere. Estamos pendientes de operarle el otro pie. Este es un caso muy importante para mí porque es un caso de mi hermana, la cual tiene una hermana muy querida por mí, que tiene una secuela de un polio en su extremidad inferior derecha. Bueno, ella me consultó por un juanetico doloroso y una deformidad en lo que se llama los dedos abducidos, ¿sí? Que es lo conocido también como un síndrome del segundo espacio, que es que tiene una fórmula metatarsal, lo que se llama index minus, que es que el segundo metatarsiano y a veces el tercer metatarsiano son más largos que el primer metatarsiano, y eso condiciona que digámoslo así, por presión, por hiperpresión debido a esta condición a nivel de la articulación metatarsofalángicas de estos dedos, ellos vayan cediendo y se vayan deformando en abducción entre sí. Igual, o sea, le hice un tratamiento quirúrgico percutáneo, hicimos las liberaciones de tejidos blandos, hicimos sendas osteotomías de Weil percutáneo, obviamente acompañando de la corrección del dedo, del juanete, ¿sí? Del pie izquierdo, bueno, le hicimos también las mismas, no tengo fotos se me extravió la foto antes de la cirugía del pie derecho, pero también tenía una deformidad similar a esta, asociada también a un pie equino cavo, que es consecuencia de su patología de base en el pie derecho. En ella, además, pues no quisimos hacerle el alargamiento del tendón de Aquiles porque ella tiene una debilidad muscular bastante marcada a nivel de la extremidad inferior derecha, entonces pues si hacíamos un alargamiento del tendón de Aquiles y también una fasciotomía plantar, pues probablemente íbamos a perder más potencia todavía a nivel del despegue del talón. Entonces, pues fíjense que con las técnicas percutáneas logramos unos resultados, pues, si se quiere, comparables con las técnicas abiertas, muy respetuosamente de los cirujanos que están haciendo como yo, que también todavía a veces hago cirugías abiertas, pero muy respetuosamente les digo, pues porque me siento muy tranquilo, muy contento, muy satisfecho con los resultados que llevo hasta ahora, con 8 años de experiencia y bueno, teniendo en cuenta también la experiencia de mi profesor Steven Isham, que lleva más de 30 años haciendo tratamientos quirúrgicos percutáneos. Yo preocupado por los resultados le pregunté, doctor, y cuando usted perdió la cuenta de tantos pacientes que ha operado con buenos resultados, ¿cuántos pacientes llevaba? Y me dijo, más de 20,000, imagínense. O sea, un respaldo como eso lo tranquiliza a uno bastante. Entonces, pues también animarlos a que se vayan de pronto enamorando de estas técnicas. Muchas gracias por la oportunidad que me dan. Muchas gracias a mis amigos de siempre, el doctor Carlos Pereira, el doctor Carlos Carmona, el doctor Gustavo Malson, el doctor Edgardo Rivera, mejor dicho, Hernando Aguilar, Pedro Ruiz, bueno,
Jesús Alberto Torres, el profesor Simancas. Todos esos mis amigos que, bueno, no sigo mencionando porque ya me alargo mucho. Muchas gracias.